En los pacientes que están siendo ventilados en cuidados intensivos o en unidades de soporte de vida avanzado, debemos estar pendientes de modificar el flujo inspiratorio en caso de que se presenten turbulencias en la vía aérea que se muestran como un aumento de la presión inspiratoria pico y de frecuencias respiratorias muy altas que provocan autopit o pi oculta. En estos pacientes que están siendo ventilados, debemos pedir al paciente la posibilidad de que su agitación sea por dolor o agitación debido a que no toleran el tubo endotraqueal. Entonces debemos sedarlo y relajarlo si en el caso de que el paciente se muestre asincrónico con la ventilación o desacoplado. En los pacientes que vamos a usar el PI debe de usarse en forma protocolizada, es decir, comenzando 5 centímetros de agua, incrementando 3 en 3 para lograr el óptimo PI, o de 5 en 5 cuando estamos haciendo maniobras de reclutamiento. El efecto de reclutamiento óptimo puede tardar horas en aperturar estos alvéolos pequeños colapsados, de manera que debemos estar pendiente monitorizando la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión arterial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina de oxígeno, estar pendiente también de los efectos adversos de la ventilación, como es el barotrauma, el bolotrauma, la hipotensión asociada con caída del gasto cardíaco por alto PIT, que disminuye el retorno venoso al corazón, por lo cual cae el gasto cardíaco, aumento de la presión arterial de CO2 por un pinzamiento de la circulación capilar pulmonar por alto PIT, que cierra las vaculaturas pulmonares en zonas de alto BQ, lo cual hace entonces que el paciente retenga CO2, o empeoramiento de la oxigenación, ya sea porque estamos haciendo una hipotensión relacionada con el PI, y lo cual aumenta en estos pacientes que son graves, críticamente enfermos. Monitorizar la ventilación mecánica es necesaria, estar pendiente de la presión pico en la vía aérea o presión inspiratoria pico, las relaciones IE, porque puede ocurrir que usted le aumente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria al ventilador y lo invierta la relación IE, es decir, que la inspiración dure más que la expiración. Normalmente la expiración debe durar 2 o 3 veces la inspiración. Cuando la inspiración dura más que la expiración, se produce una inversión de la relación que puede producir problemas hemodinámicos en el paciente. Debemos mantener la mínima FiO2 en paciente en ventilación mecánica, debe ser menos de 0,5, y la ventilación minuto no podemos hiperventilar al paciente porque vamos a producir alcalosis respiratoria que a la larga va a producir una pérdida de bicarbonato renal que va a producir problemas hidroelectrolíticos ácido base en estos pacientes mal ventilados. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el paciente debe de tener la compensación automática de fuga por el manguito del tubo endotraqueal para evitar hipoventilación, el trigger o sensibilidad de disparo para que el paciente, cuando inicie la respiración en patrón asistido controlado, pueda el ventilador darle la volumen corriente y evitar la sincronía de que el paciente trate de inspirar y la válvula esté cerrada, y eso provoca desacoplamiento con el ventilador. Y debemos tener un sistema de autoflujo o autorregulación de flujo. En el caso que el paciente requiera más ventilación, el ventilador deberá permitirle aumentar ese flujo para compensar la demanda que en ese momento está haciendo el paciente en base a el volumen minuto pautado. Es importante entonces que estemos pendientes como efecto adverso de la ventilación mecánica una presión inspiratoria alta que puede producir ruptura de alvéolos o barotrauma, disminución del gasto, bolotrauma, que es el daño al alvéolo por aumento de volumen. Demasiado volumen en el alvéolo produce fuerza de disrupción de la membrana alvéolo capilar y va a producir daño propiamente al pulmón, lo que se llama injuria pulmonar asociada a ventilación o BILI. Alto PIT
presión inspiratoria se correlaciona con un alto nivel de presión plató. Esta distensión alveolar por encima de 35 va a producir daño al parénquima pulmonar. Sí, debemos mantener presiones plató de ventilación, plató en presión positiva, menos de 35 centímetros de agua. ¿Qué hacemos para disminuir el nivel de presión plató mayor de 35? Disminuimos el pi, disminuimos el volumen corriente, aumentamos el tiempo inspiratorio para que el flujo sea menos turbulento, etc. Hay varias maniobras que permitirían disminuir la presión plató cuando tenemos pacientes que tienen un pulmón rígido y la distensión alveolar hace proclive a que hagan barotrauma o bolotrauma. Es importante que mantengamos la relación 1-2 o 1-3 en enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, porque si cambiamos esta relación se va a producir autopi o pi oculto, ¿verdad? Que puede producir barotrauma también. En asistido controlado o en ventilación mandatoria intermitente sincronizada se debe de determinar el volumen tidal o volumen corriente, el flujo que el ventilador le va a dar para que la relación se mantenga correcta. Si la expiración es corta y la inspiración es excesivamente larga, el atrapamiento de aire o autopi va a ocurrir y ese autopi va a ir sumando a volumen atrapado en alveolo que a la larga va a producir barotrauma y bolotrauma. Si la inspiración es corta, deberemos entonces aumentar el flujo. El aumento del flujo, la velocidad de flujo, vamos a aumentar la presión pico, entonces tenemos que reducir el volumen tidal o corriente para provocar menos turbulencia. Sin embargo, al bajar el volumen corriente podemos producir hipoventilación porque la cantidad de volumen corriente, recuérdese que tiene que restarse la ventilación del espacio muerto, que es el espacio desde de todo el tubo endotraqueal hasta los bronquiolos respiratorios. Ese es un aire que nunca se intercambia, no sufre hematosis. Ese es el volumen de espacio muerto que normalmente tenemos los pacientes y que cuando estamos intubados ese volumen de espacio muerto va aumentando dependiendo de la longitud del tubo endotraqueal. Si la expiración es larga, baja la frecuencia respiratoria y también podemos producir hipoventilación. De manera que hay que estar monitorizando estos parámetros para una adecuada ventilación. La fracción inspiratoria ideal debe ser menor de 50, o decir de 50%, que es 0,5, fracción ideal. Debemos evitar mayores de 0,5 porque hay toxicidad por oxígeno y microatelectasia. Cuando usted tiene un paciente ventilado a una fracción de 1, es decir, 100% de oxígeno, se va a producir una desnitrogenización de los alveolos y se va a producir microatelectasia por nitrogenización alveolar, porque todo el aire alveolar es oxígeno, no hay nitrógeno. El nitrógeno es el que le permite a los alveolos estar abiertos. Entonces es importante no mantener ventilados los pacientes 100% de oxígeno. La FiO2 debe ajustarse para lograr una presión arterial de oxígeno mayor de 60 con saturación mayor de 90 de oxígeno. Procurar que sea la menor, 50, que a partir de menos de 50 no es tóxica. Debe de, en una situación de paro, una situación de que el paciente está ingresando y hay que intubarlo, uno le puede dar un 100% de oxígeno, pero inmediatamente que pasan los minutos uno tiene que adecuar la FiO2 a un nivel seguro. El flujo inspiratorio normal de los ventiladores debe de permitir un flujo de 40-60 litros por minuto, la velocidad de flujo como el ventilador va a meter el aire. Es importante que determinemos en todo paciente la oxigenación. Hacemos un monitoreo en ventilación mecánica, cómo está la fracción inspirada de oxígeno, cómo está la presión media en la vía aérea. Esta define la presión pico y plató. A través de esto podemos calcular la compliance estática y dinámica, el volumen tidal o corriente, el flujo inspiratorio, el pi, el autopi, si está el paciente provocándose autopi, pausa inspiratoria y la forma de la curva de flujo, y la interacción. Todos interactúan para producir una presión media en vía aérea que es adecuada para el paciente.
Es importante que recordemos que la ventilación por minuto en el paciente es un determinante para la eliminación del CO2. Recuérdese que el nivel de CO2 es directamente proporcional a la ventilación alveolar por minuto y por la frecuencia respiratoria que tiene el paciente. Es decir, la ventilación alveolar es igual al volumen tidal menos el volumen de espacio muerto, que se considera normalmente 12 cc por kilo de peso. En un hombre de 70 kilos debe ser 140-150, de manera pues que volumen tidal de 500 menos 150 sería 350 multiplicado por la frecuencia, supongamos que sean 10, van a ser 3500 cc de volumen de ventilación alveolar. Este es el volumen de ventilación que va a mantener la presión arterial de oxígeno correcta en el alveolo y la capacidad de barrer el CO2 que llega por sangre venosa al pulmón para ser barrido por el volumen exhalatorio. Las zonas de BD, de espacio muerto fisiológico, son iguales a las zonas de BQ alto, es decir, que la ventilación es mucho mayor que la oxigenación, que la perfusión. Esas son unidades de la zona 1 de West en las partes altas del pulmón. Se producen por procesos patológicos pulmonares de la vía aérea o bajo volumen intravascular. Un paciente hipotenso, por ejemplo, deshidratado, va a tener unidades de ventilación de espacio muerto más que un paciente que está normotenso y con buen volumen intravascular. Es importante entonces que en situaciones especiales sepamos cuáles son los cambios que hay que hacerle a las variables del ventilador en caso de injuria pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratorio agudo. Debemos manejarlo con bajos volúmenes de corriente, 5 a 6 cc por kilo de peso. Mantener siempre un PIT a nivel de 5 o más y ventilar con bajos volúmenes corrientes para disminuir la presión meseta, que siempre se mantenga por debajo de 35 y haya menos posibilidad de barotrauma y bolotrauma. En la enfermedad obstructiva de la vía aérea, según EBOC, un paciente enfisematoso, debemos de tener cuidado con la ventilación porque estos pacientes pueden una barotrauma, romper una bula y producir un neumotórax que muchas veces es fatal en estos pacientes. En la enfermedad pulmonar asimétrica, es decir, un paciente que tiene una neumonía lobar del lado derecho, sabemos que esa neumonía va a provocar un chun importante y debemos manejarlo con bajos volúmenes porque el pulmón neumónico no va a tener capacidad de recibir aire y podemos producir barotrauma en el pulmón sano. De manera que tenemos que tener cuidado, manejarlo con alto PIT, alta FiO2, pero con volúmenes corrientes bajos para no producir barotrauma. En insuficiencia cardíaca o isquemia miocárdica debemos usar el PIT porque la presión positiva al final de la expiración mejora la compliance del ventrículo izquierdo, mejorando la falla ventricular izquierda. De manera que cuando tenemos insuficiencia cardíaca, la ventilación mecánica, presión positiva y el uso de PIT resuelven muy rápidamente la falla cardíaca por la presión transpulmonar o transventricular izquierda, que es favorable en la ventilación mecánica. Y enfermedad neuromuscular, miastenia grave, Guillain-Barré o cualquier enfermedad por debilidad del músculo diafragma, vamos a tener volúmenes corrientes de 6 a 8 y no debemos relajar el paciente. Un Guillain-Barré, una miastenia, no se puede relajar porque ya esos pacientes de por sí, por la enfermedad que tienen, ya están relajados. En los pacientes con SDRA, los pulmones son más rígidos, menos distensibles. Ahí se alcanzan rápidamente altas presiones pico en la vía aérea, alta presión plató, baja distensibilidad y alta resistencia en vía aérea. De manera que es un reto para el intensivista ventilar a un paciente en SDRA, pero es necesario ir adecuando cada uno de los parámetros que hemos visto. En los pacientes con SDRA debemos mantener una saturación de hemoglobina mayor de 90, el volumen minuto evitando el bolotrauma, es decir, la presión pico máxima en la vía aérea debe ser 45 y la plató 35, la ventilación mecánica permisiva, es decir, permitir que el CO2 aumente libremente porque tenemos un volumen corriente bajo de 5 a 6 mililitros por kilo
para evitar el barotrauma. El pi debe de estar oscilando entre 5 a 15, logrando la mejor relación FiO2-PIT a través de ensayo y error.